Muy buenas noches, Cindy televidentes, y definitivamente el tema nacional de hoy ha sido la escasez de combustible anunciada y pues el gobierno ha dicho que no existe tal escasez. Por eso hemos invitado a esta hora a Noticinco al exdirector de la Aerocivil, el doctor Santiago Castro, quien conoce muy bien la cadena de abastecimiento para que nos explique cómo es que se presenta esta situación y por qué se habla de falta de previsión, porque el gobierno pudo, después de lo que ocurrió en la refinería de Cartagena, advertir a los colombianos que esto podía pasar. Muy buenas noches, un gusto saludarlo, doctor Santiago. ¿Y por qué se presenta una situación como esta en el país? Buenas noches. Buenas noches, Edgar, y un saludo a todos los televidentes. Lo primero que hay que decir es que aquí hubo una falta de previsión y una falta de gestión. Si bien es cierto que pueden haber daños en la operación de una refinería, como ocurrió con la refinería de Cartagena, también es cierto que se debe avisar prontamente en el caso de la distribución de aviación de combustible a los distribuidores como Terpel y los otros distribuidores que mantienen reservas y tanques en los principales aeropuertos del país. Esto no se hizo con la debida antelación. Terpel tuvo que enviar una carta a las aerolíneas anunciando que podría haber desabastecimiento y mientras tanto el gobierno no estaba haciendo nada, salvo la Aerocivil, que estaba autorizando a las aerolíneas para reacomodar vuelos. Ahorita, frente al escándalo que se desata, el gobierno dice que no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, hubo cancelaciones el día de ayer, hubo cancelaciones anunciadas por parte de la TAM y por parte de Avianca, y obviamente se había represado la operación aérea, pero el gobierno empieza a presionar y ya obviamente están diciendo que no, que la operación está normal. El hecho es que no estuvo normal. El hecho es que las aerolíneas habían anunciado cancelaciones. El hecho es que hubo una carta de los distribuidores anunciando que había interrupciones en el suministro y lo que aquí demuestra es que no hubo un diálogo ni la comunicación fluida. Doctor Santiago, ¿qué implicaciones tiene importar el combustible para los tiquetes aéreos, para el costo de los mismos? Porque al final quien nos interesa son los pasajeros y los pasajeros pueden tener inmediatamente una afectación en cuanto a lo que usted decía, la conectividad y sobre todo el costo de los tiquetes aéreos cuando se importa combustible. ¿Cuál es la implicación? Las implicaciones, Edgar, es un mayor costo porque obviamente el usuario, las aerolíneas, tienen que asumir lo que es todos los costos de importación, de distribución. El costo de importación va a ser Cartagena. Tienen que empezar a distribuirlo por todo el país a través del poliducto y siendo que los costos del combustible son más o menos entre el 35 y el 40% del valor del tiquete, eso inmediatamente se verá reflejado en la tarifa que paga el usuario para los tiquetes que sean comprados en estos momentos. Entonces, sí, es una afectación grande y por tanto no hay derecho que el consumidor se vea afectado por la falta de previsión de un gobierno que pudo haber sido más transparente con el país y con los usuarios. Doctor Santiago Castro, como es director de la Aerocivil, ¿qué podemos decirle a los usuarios, aunque las principales aerolíneas ya han notificado que se va a normalizar en las próximas horas el tema de los itinerarios, el tema de los vuelos programados, pues qué decirles a dónde pueden acudir, cuál es la ruta que puede tomar un usuario, la Superintendencia de Transporte, en caso de verse afectado por transbordos y por conexiones? Sí, lamentablemente, las aerolíneas no serían responsables, sería responsable es el mismo gobierno, dado que la falla se originó en una falta de funcionamiento normal de la refinería de Cartagena, que es propiedad del gobierno y propiedad de Ecopetrol. Ahora, Ecopetrol no es la que va a responder a los usuarios del transporte aéreo. Las aerolíneas obviamente no tienen responsabilidad en esto y lo que vamos a tener es unos usuarios que fueron afectados y que no van a tener compensación. El llamado, doctor Santiago, como el director de la Aerocivil, es definitivamente decir al gobierno que afronte los problemas precisamente de frente, no dilatarlos porque esto hace mucho daño, inclusive perjudicando a los colombianos, perjudicando al usuario, perjudicando al ciudadano. Así es, Edgar, y lo increíble es que la Aerocivil, que el día de ayer está autorizando reacomodación de vuelos,
ahorita dice que no va a aceptar cambios en itinerarios. Obviamente, frente a la presión del gobierno y su posición fantástica de que es que aquí no hubo nunca ninguna crisis. Pero doctor Santiago, siempre es un placer hablar con usted como conocedor del tema y es director de la Obra Civil. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Edgar. Un saludo a todos los televidentes. A usted buenas noches. Continúe aquí, Síndico. Más noticias en Noti 5. Buenas noches.